Todo bien, gracias. Ok, un momento. Muy bien, el día de ayer nos habíamos quedado aquí, habíamos visto aspectos conceptuales, nos habíamos quedado en esta gráfica, aspectos de interacción entre especialidades. Antes de siquiera pensar en calcular, predimensionar elementos, hay que hacer integración de ingeniería concurrente, ¿no? Tener claros los resultados establecidos por las especialidades de estudios básicos, diseño vial, hidrología hidráulica, geología y geotecnia. El día de ayer habíamos hablado acerca de este tema en específico. Hoy día vamos a ver tipos de superestructuras. Muy bien, vamos a ver aspectos nuevamente teóricos. Y la siguiente clase vamos a hablar acerca del diseño, modelamiento y diseño de un puente de luz de alguna manera menor, ¿no? Vamos a hablar de tal vez de luces de 6 metros para su conceptualización y diseño. Entonces, hoy día vamos a empezar con aspectos de tipos de superestructura. Entonces, ya hemos visto de qué se trata un puente, en qué consisten la coordinación con las especialidades de estudios básicos, y ahora sí podemos hablar de qué tipología de puente nosotros podríamos tener en mente para plantear como una alternativa de solución ante una determinada necesidad. Muy bien. Los puentes pueden clasificarse de acuerdo a, dependiendo del tipo de material predominante. De hecho, existen puentes, por ejemplo, de concreto armado. Vamos a elegir un tipo de... Acá está. Podemos tener puentes en concreto armado, puentes en concreto preesforzado, eh, tal vez de tipología mixta, ¿no? En términos de material, mixto. Concreto armado, concreto preesforzado, mixto, podría ser acero. Como, como tipología de alguna manera provisional, tal vez podríamos estar hablando de, no sé, de madera. En nuestro país no hablamos como una solución definitiva, podría ser un puente en madera, mixto, de acero, ¿no? Por la función que cumplen, también nosotros podríamos asociar tipologías de puentes por la función que cumplen. Podríamos hablar de, sí, pues allí de puentes carreteros, pueden ser peatonales, por ejemplo, ferroviarios, pueden ser pasos a desnivel. Cuando hablamos ferroviarios, puede ser viaductos elevados, ¿no? Aquí hay 7 preguntas. A ver. Hamilton nos saluda, buenas noches. Hammerlin, buenas noches. Cristian Puma, buenas, sí se escucha. Hammerlin Tochón, sí se escucha. Edwin Ricardo, Amílcar Infante, viaducto, efectivamente, ¿no? Bien, buenas noches con todos. De acuerdo al sistema estructural elegido, la luz del puente, la luz estructural, ¿no? El que ayer habíamos revisado,
el que se mide entre ejes de apoyo. Eh, la luz del puente a nosotros nos puede decantar por elegir una determinada tipología, ¿no? De hecho, en base a la luz del puente, nosotros podemos definir tipologías de puentes en términos de condiciones de contorno. Puede ser un puente simplemente apoyado, continuo, ¿no? Puede ser en arco, colgante, atirantado, eso vamos a ver a detalle. La sección del conjunto de tablero y vigas, por ejemplo, la cantidad de vigas a escoger dependerá del ancho del diseño geométrico. Entonces, esos aspectos lo vamos a ver a detalle. Y aquí, como una especie de nota, dice parte de la presente exposición se consideró para, la, ex- para, par- para realizar, digamos, algunos conceptos acerca de este, de este material. Se consideró los soportes realizados por el ingeniero Puentes Francisco Arellano. Es un ingeniero peruano. Mm. Es importante siempre resaltar aspectos de derechos de autor, ¿no? Por el material predominante, empezamos aquí. Puentes de concreto. Bueno, también nos podemos referir a este tipo de puentes como puentes de concreto armado o reforzado. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Puente concreto reforzado, concreto armado. Puentes de concreto preesforzado. Cuando hablamos de puentes de concreto preesforzado, hacemos referencia a dos subtipologías, ¿sí? Podemos referirnos a puentes de concreto pretensado y a los puentes de concreto postensado. Ahora, con relación a puentes de concreto armado, básicamente estamos hablando de un material mixto. Siempre es bueno incidir en esto. A ver, cuando hablamos de un puente de concreto armado, estamos hablando de un material compuesto por, a ver, cemento más agua, tendríamos aquí igual la lechada, ¿no? Esto mismo, si nosotros añadiéramos arena, tendríamos aquí un mortero. A esto mismo, si nosotros añadiéramos piedra, no tendríamos concreto simple. Bueno, básicamente el concreto es un material altamente, digamos, heterogéneo, ¿no? Es mixto. Entonces, para efectos de cálculo, asumimos normalmente como que fuera un material meramente homogéneo. A ver, aquí si nosotros añadiéramos acero de refuerzo, aquí estaríamos hablando de un concreto armado. Muy bien. Ahora, si vamos a hablar de concreto preesforzado, tendríamos aquí el elemento de concreto armado y a este tendríamos que añadirle acero de baja relajación. ¿Sí? Es un acero de baja relajación y allí tendríamos como resultado un elemento de concreto preesforzado. Allí está. Este acero de baja relajación puede ser tensado antes o después de la colocación del concreto y dependiendo de esas características, estaremos hablando si el puente es pretensado o posttensado. Pretensado, tensado antes de colocar el concreto
y post-tensado, tensado después de colocar el concreto. Sí. Muy bien. Aquí hemos definido aspectos de tipología en puentes de concreto armado en general, ¿no? De concreto en general. Y cuando hablamos de concreto armado tradicionalmente, en nuestro país, por ejemplo, para puentes tipo viga losa, que son ampliamente utilizados, y no solo en nuestro país, sino también en nuestros países vecinos, ¿no? Para luces, por ejemplo, bueno, un puente viga losa, estaremos hablando para un puente de 15 metros, para un puente de 20 metros. Eh, esta misma tipología de puentes viga losa, también podríamos emplearlo en concreto presforzado, pero para mayor luz, ¿no? Normalmente tensamos para ganar luz entre ejes de apoyos. Entonces aquí, si quisiéramos utilizar un puente viga losa, era un viga losa de concreto armado, aquí será un viga losa de concreto preesforzado. ¿Para qué luces? En nuestro país, por ejemplo, utilizamos un puente de viga T para 25 metros, eventualmente hasta de 30 metros, ¿no? Aquí tenemos otra tipología de puente que vendría a ser como una especie de un puente pórtico, o también muchas veces podría ser aquí simplemente apoyado, ¿no? Entonces, en uno u otro caso, estaríamos hablando ya sea un puente pórtico o un puente simplemente apoyado. El elemento losa vendría a ser un único elemento, es decir, sin vigas, ¿no? Sin vigas. Tendríamos la pantalla del estribo izquierdo, estribo derecho, o el muro izquierdo, el muro derecho, con su elemento losa, ¿no? Dependiendo de la configuración, puede ser simplemente apoyado o en porta. Entonces, las luces para los que planteamos, bueno, luz, si estamos hablando de puentes, diremos para mayores de 6 metros, ¿no? Ayer los definíamos nosotros como concepto de puente para aquellas estructuras que tienen una luz libre mayor o igual que 6 metros. Entonces, estos tipos de puentes pueden aplicarse para luces mayores a 6 metros y vamos a poner hasta menores iguales que 15 metros, ¿no? Es lo que normalmente nosotros proyectamos como un único elemento, ¿no? Pórtico. El muro es como una especie de losa, ¿no? Un elemento de sección constante y de manera similar la parte superior, ¿no? Ahí está, ¿no? Podría ser este caso, ¿no? Un puente pórtico, o podríamos tener este otro caso, un puente simplemente apoyado. En ambos casos, si nosotros hacemos un corte al tablero, tendríamos como resultado lo siguiente, ¿no? Un único elemento losa, y acá pudiera estar la vereda, la baranda, ¿no? Ahí está. Muy bien, a ver, creo que aquí hay consultas. Miguel Ángel Saavedra. ¿Y cuándo se llama pontón? Buenas noches, ingeniero. Y Miguel Ángel, a modo de consulta, ¿ayer estuviste con nosotros o es tu primera sesión? Es importante esta pregunta, ¿no? Entré tarde anoche. Muy bien. Sí. Ayer hice... Bien, ustedes tienen aquí la suerte de que todas las clases nuestras están siendo completamente grabadas y la materia de su consulta ha sido, digamos, abordada con bastante énfasis en la sesión anterior. Cuando usted de alguna manera reproduzca la clase anterior, verá de alguna manera a detalle el abordaje que se le ha dado a su pregunta. Pero en términos simples, para que no se vaya con la duda, es de que el concepto de pontón hoy en día ya no existe, ¿no? Y ayer
llegamos a conclusión, después de haber hecho, digamos, un amplio análisis, de que el término pontón, bueno, es utilizado hoy en día ya no de manera técnica, sino de manera, digamos, coloquial, fuera de la norma, para hacer referencia a puentes de menor luz. ¿Sí? Entonces, muy bien. ¿Dónde están subidas? Bueno, eso se coordina directamente con el administrador de la información, ¿sí? La institución que nos permite reunirnos es ECOMAS y con ellos, por favor, cualquier tipo de coordinación acerca de los materiales que subimos, memorias de cálculo, videos grabados de las clases, etcétera, directamente con ellos. Ok, puentes de acero. En nuestro país, bueno, voy a hacer énfasis aquí a Perú. Hoy por hoy tenemos varias o varios puentes con esta tipología. Bueno, esta tipología vendría a ser la denominado puentes reticulados. Aquí tenemos puentes colgantes. Estos puentes reticulados, solamente para hacer memoria, muchos de estos puentes fueron gestionados, estoy hablando de Perú, en la década de los 90, ¿no? Entre el 93, entre el 93 y el 98, más o menos en la época digamos, del presidente, no voy a mencionar su nombre, pero bueno, en la época en la que algún presidente, digamos, rigió o tuvo a cargo, digamos, del gobierno en esas épocas de nuestro país. Y la ingeniería fue contratada junto con el trabajo de construcción a todo costo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? De que tanto los elementos de acero, ¿no? Vamos a tener aquí los elementos de acero, fueron importados, es decir, llegaron en barcos al Callao y bueno, de allí se trasladaron a cada uno de estos lugares y fueron montados, ¿no? Es decir, fue contratado los elementos de acero, o sea, es la fabricación, montaje, y antes de concebir siquiera los elementos hay que hablar del diseño, ¿no? Entonces, el diseño, la elaboración de los elementos y su montaje fueron contratados, digamos, a todo costo. Hoy, este tipo de puentes se pueden apreciar en nuestro país para algunos que nos acompañen, por ejemplo, eh, digamos, si tuviéramos algún estudiante que nos acompañe de los lugares, por ejemplo, como Huánuco, la ruta Contingo María, Ucayali, solo por mencionar como un lugar en específico, ¿no? Hay muchos lugares en los que se han planteado, pero aquí ustedes si recorren estas rutas encontrarán muchos de estos puentes, ¿no? Reticulados. Y como repito, fueron contratados a todo costo su diseño, la elaboración de los elementos y su montaje, ¿no? Muy bien, en esos años. Aquí tenemos un puente colgante que más o menos presenta las características en términos de gestión similares, ¿no? Fue subcontratado su diseño, los elementos, ¿no? La fabricación, ¿no? En términos de fabricación, montaje.
Este puente en específico, el que se está mostrando es el puente, eh, ¿cómo se llama este puente? Este es el río Apurímac. eh, ya recordé, se llama Cumiac, que nos permite unir los departamentos, por ejemplo, en el Perú, ¿no? De Cusco con Apurímac. Y bueno, el río es el río Apurímac, ¿no? El sentido del río es de esta manera, ¿no? Entonces, allí tenemos una de las características de puentes en acero, solamente por nombrar más tipologías de puentes en acero, podríamos hablar, por ejemplo, de los puentes modulares. Como puentes modulares, nosotros tenemos los puentes tipo Bailey, como como puentes modulares. También nosotros tenemos los puentes, por ejemplo, de tipología acro. eh, Tenemos los reticulados y los puentes colgantes. Que dicho sea de paso, no es que sean 100% de acero, ¿no? Tienen un elemento de concreto armado a nivel de superestructura, ¿no? Si nosotros hiciéramos un corte aquí, en esta zona, voy a decir un color en específico. Aquí. Si nosotros cortáramos aquí, ¿no? Una sección XX, estaríamos viendo lo siguiente. En la parte inferior estaríamos viendo este elemento de acero y aquí transversalmente también estaríamos viendo otro elemento de acero y sobre ese elemento de acero nosotros tendríamos un elemento losa y sobre ese elemento losa podemos tener eventualmente una vereda y su baranda, ¿no? Allí está, ¿no? Esta sería una vista XX. Allí está. Y si nosotros cortáramos de manera similar la superestructura de un puente colgante, veríamos la misma sección, ¿no? Tendríamos un elemento de acero estructural, como una viga transversal, y sobre ese elemento estaría apoyado la losa de concreto armado. Entonces, en los puentes de acero, vamos a poner aquí como una especie de nota, en los puentes de acero, la losa se proyecta en concreto armado, ¿no? Ahí está. Listo. Aquí hay una pregunta. ¿El color rojo de acero en puentes tiene alguna justificación?
Más que color rojo, vendría a ser una especie de color anaranjado. eh, el color de la pintura, ¿no? Es una pregunta muy deforme, pero vamos a ver. El color de la pintura es anaranjado. También he visto en nuestro país pintado de amarillo. También existe pintado de azul. Eh, en Ancash he visto, por ejemplo, puentes pintados hasta de verde. Entonces allí técnicamente lo que corresponde no es un color de manera preestablecida, ¿sí? Tal vez Provías Nacional normalmente coloca elementos digamos, de acabado final de color verde, perdón, de anaranjado, pero lo cierto es de que técnicamente hablando, nos tendría a nosotros que tocar hablar del recubrimiento en sí, ¿no? De la especificación técnica del recubrimiento, la cantidad de capas que debería de tener el pintado, ¿no? De los elementos de acero estructural. ¿Para qué? Para proteger a este elemento de la intemperie, ¿no? Normalmente este tipo de puentes en acero estructural, si no tiene algún tipo de recubrimiento, puede desarrollar, debido a su interacción con el ambiente, procesos de oxidación o corrosión, ¿sí? Técnicamente lo que corresponde es hablar de espesores de pintura, de acabado. Hoy por hoy nosotros tenemos una guía técnica de, digamos, de especificaciones técnicas de pinturas para obras viales. Y eso es, al menos en el Perú, es libre de descarga, ¿no? Es un documento fácil de encontrar. Googleen con el nombre pinturas o especificaciones técnicas de pinturas para obras viales. Y allí hablarán, por ejemplo, de recubrimientos para elementos de acero estructural. Y allí no, en general no se hace énfasis a un determinado color o acabado final, ¿no? Entonces, no sé, tal vez ya sería cuestión de hablar de los gustos del mismo dueño en general, ¿no? En este caso, el dueño, ¿quién es? Provías Nacional, ¿no? Normalmente Provías Nacional tiene un pintado de color anaranjado y yo he visto de que algunos gobiernos, ya sean, digamos, regionales o alcaldías, tienden a pintar los elementos de acero, tal vez con base, con colores afines a su, no sé, pues, ¿no? A sus colores partidarios. Bueno, el tema del color en específico vendría a ser algo tal vez no técnico, ¿sí? Bien. Hamilton dice el color rojo debe ser, bueno, verde también, epóxico. Bien, vamos a seguir avanzando. Por la función que cumplen, tenemos puentes de ferrocarril, lo que vendría a ser un viaducto elevado. Ahí está. Sí, buenas noches. Sí, adelante. ¿Para ese puente de ferrocarril se utiliza otro tipo de carga o el que utilizamos el HL93? Muy buena la pregunta. Para los puentes, digamos, de tipo ferrocarril, viaductos elevados, esta imagen que ustedes están apreciando vendría a ser una fotografía de un puente en el Perú. Esto vendría a ser la línea uno del metro de Lima.
Bueno, quien les habla, aquí haciendo trabajos vamos a poner aquí el expositor, haciendo trabajos de inspección, digamos, rutinaria, para hacer una especie de monitoreo, monitoreo estructural. Ahí aprovechamos muchas veces elementos de larga vista. Esta es una zona altamente transitada en nuestro país, tal vez vendría a ser una de las vías más importantes, por no decir la vía más importante de nuestro país, ¿no? La Panamericana. Entonces, bueno, la vía panamericana ciertamente que nos permite unirnos a países como Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿no? Prácticamente recorrer Sudamérica de sur a norte, ¿no? Muy bien. Eh, y también entiendo yo, hacia Panamá, Costa Rica, tal vez por allí a México. Entonces, aunque algo de dificultad creo existe en la zona entre Colombia y Panamá. Bueno. eh, Esta tipología de puentes, su diseño, eh, digamos, con relación a las cargas a ser consideradas, su amigo pregunta, ingeniero, ¿qué tipo de carga móvil tengo que considerar para el diseño de este puente? Entonces, en el diseño de puentes, nosotros vamos a tener varias tipologías de carga, por ejemplo, el peso propio, eso lo vamos a ver más adelante. El peso propio, la carga de asfalto, eh, componentes estructurales o no estructurales, aquí, ¿no? En el DC, asfalto, tendríamos a nivel de superficie de rodadura, tendríamos, por ejemplo, las cargas para un puente convencional, la carga HL93 LL más su efecto de amplificación dinámica, IM, y prácticamente estas son las cargas que rigen el diseño de la superestructura. Y después, si tuviéramos algún tipo de elementos de estribos, como en este otro puente, ¿no? Aquí tenemos una pantalla seguramente de concreto armado, su cimentación, y aquí tenemos empujes laterales de suelo. Entonces allí la subestructura, y empezamos a hablar del empuje horizontal, empuje vertical, y qué otras cargas más. Allá la carga LS, ¿no? Es una sobrecarga de la carga viva. Eh, con relación a la carga HL93, ¿no? El que es utilizado aquí, aplica solamente para puentes, ¿sí? Para puentes en los que van a pasar, obviamente, vehículos normados, ¿no? Vehículos que tengan su tarjeta de circulación. ¿Conferidos por quién? Por la entidad, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo vamos a poner aquí para puentes o vehículos eh, con su tarjeta de circulación, ¿no? Para los puentes ferroviarios, esto de acá vamos a hablar para los puentes vehiculares. Cuando hablamos ya de puentes ferroviarios, puente peatonal, vehicular, ferroviarios, la única diferencia que tendremos con los puentes vehiculares vendría a ser esta carga, ¿no? LL más IM. Obviamente no vamos a utilizar la carga HL93, sino vamos a utilizar aquí las cargas, eh, digamos, de los coches, de los vagones, que ya se tiene previsto que transitarán por esta vía, ¿no? Los mismos pueden tener un determinado tipo de arreglo, ¿no? Finalmente aquí nos interesa los pesos por ejes
y sus espaciamientos, ¿no? Por los pesos por eje y sus espaciamientos, nosotros podemos realizar espaciamiento uno, 2, 3, 4, los que apliquen, ¿no? Esa información será provisto como parte del proyecto 5, 6, 7, 8, bueno, lo que aplique. Entonces, con esta carga es que nosotros deberíamos de hacer la simulación, ¿no? El análisis estructural. Muy bien. Entonces yo creo que queda claro allí, ¿no? Para los puentes ferroviarios no aplicamos la carga HL93. Y Hammerlin Tochón, a Tocongo, efectivamente, ¿no? Cerca a Tocongo, la vista anterior. Y Cristian García, ingeniero, los PPT serán compartidos con los apuntes hechos en él. Y sí, ¿no? O sea, si ustedes gustan que les comparta así con apuntes o sin apuntes, bueno, yo creo que mejor les comparto con los apuntes hechos. Y si en algún momento llega de alguna manera a molestar visualmente, simplemente lo suprimen y tendrían el PPT original. Muy bien, con apuntes. Puentes peatonales. Muy bien. Puentes peatonales. En nuestro país podríamos tener eh, puentes de diversa tipología. Si hablamos de puentes peatonales, podríamos hablar, a ver, puentes peatonales según material. Según el material, podríamos tener de concreto armado, de concreto preesforzado, podríamos de tener de acero estructural o eventualmente mixtos. Ya está. Como muestra de un puente peatonal, aquí tenemos un viaducto elevado. Esto vendría a ser, sí, de carácter vehicular, ¿no? Viaducto elevado. Y aquí tenemos pasos a desnivel sobre una vía de tráfico. Aquí están. Casualmente, esto es como parte del viaducto elevado del tren eléctrico de Lima, ¿no? El de la línea uno. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo sería un paso a desnivel, ¿no? Y un viaducto elevado. Por la parte inferior, nosotros podemos aprovechar para transitar, ¿no? O sea, generar, digamos, espacios viales, ¿sí? Entonces, básicamente es por ello que se desfasan. Muy bien. Normalmente este tipo de viaductos elevados o pasos a desnivel normalmente se realizan, bueno, en nuestro país, al menos en las zonas en las que tenemos dos avenidas importantes y que se cruzan entre ellos, ¿no? Entonces, si esperáramos que los vehículos de este lado, eh, generando una larga cola aquí, ¿no? Esto sale como producto, digamos, de un estudio de tráfico, ¿no? Si estos vehículos están transitando por esta vía, obliga a realizar una especie de espera aquí hasta que cambie el semáforo. Después de 2 minutos, igual nunca desfoga, ¿sí? Entonces, solución, tal vez en este sentido la vía mantiene su alineamiento a nivel de rasante, ¿no? Va sobre, digamos, sobre tierra, ¿no? A nivel de terreno natural. Y esta otra vía podría, digamos, elevarse, ¿no? Como ustedes están apreciando aquí. Entonces, la vía
transversal cruza directamente por debajo del viaducto elevado y manteniendo, digamos, como medida de solución el tráfico ya no interrumpido. Otra característica que podríamos considerar en viaductos elevados es, es, por ejemplo, el siguiente, ¿no? Si tenemos aquí la vía inferior y en la parte superior tenemos un viaducto elevado, vendría a ser una vereda, una losa, otra vereda, o eventualmente podría tener, digamos, vigas, ¿sí? Es una baranda. Esta distancia medida desde la cara inferior de la viga hasta la superficie de rodadura o la rasante, esa altura como mínimo debe ser para puentes vehiculares de 5,50 metros. Sí, desde el punto más crítico debería de tener 5,50. ¿Para qué? Para evitar colisión de determinados vehículos con la cara, perdón, con los elementos de la superestructura, ¿no? Elementos viga. En nuestro país ampliamente son dañados muy a menudo los puentes que no cumplen con estos aspectos normativos, ¿sí? Puentes que fueron construidos ya hace más de 50 años, cuando los vehículos que transitaban por nuestras vías eran de características geométricas menores a las que hoy en día transitan. Entonces, bueno, hoy por hoy, nuestro manual de puentes establece que deberíamos de emplear como un gálibo mínimo, esto también es como un gálibo, ¿no? Un gálibo mínimo, y esto es normativo, ¿no? De 5,50 metros. El manual de diseño de puentes del MTC define puente a desnivel sobre una vía de tráfico. Bueno, y tal vez hablando de características similares, si nosotros tuviéramos un puente peatonal, ¿no? Aquí con su baranda de acero, losa, baranda de acero, y acá abajo vamos a tener nuevamente una vía, ¿no? Una vía en la que estén transitando, digamos, obviamente vehículos de determinada tipología. Entonces, la distancia mínima que debería de existir desde la superficie de rodadura hasta la cara inferior de la superestructura del puente peatonal, esa altura mínima, algunos puentes peatonales incluso tienen vigas, ¿no? Entonces la altura se acotaría hasta la cara inferior de la viga. Esa altura mínima ya no es 5,50 metros como el caso de los puentes vehiculares, sino de 5,80 metros. Y esto de aquí es normativo. Bien. Eh, Características, bueno, aquí ya tenemos ya tal vez algo más aterrizado ya en términos de tipologías, hablando ya eh, en luces, ¿no? Por la sección. A ver, avanzamos. Dice, en nuestro país se plantea para cubrir luces de hasta 12 metros, normalmente se proyectan de concreto reforzado o concreto armado. El puente que ustedes están apreciando más o menos es de características simplemente apoyado, ¿no? Entonces aquí hay una especie de, no es que hay una especie, aquí se colocan, digamos, neoprenos, ¿no? Aquí tenemos el estribo y en esta zona se colocará el neopreno. Ciertamente para puentes de estas luces,
A mí no me agradan mucho estas características, digamos, estas tipologías de puentes. Y aquí me voy a llevarme esta imagen y lo vamos a hacer bonito a detalle. Uy, creo que le debí de haber dado mantener, ¿no? Pero bueno, ahora sí, aquí aprovechamos. Aquí estamos teniendo un puente losa, simplemente apoyado en la subestructura de color, bueno, y tan negro para que se no vea esto, ¿no? Este tipo de elementos, dependiendo de la altura, puede ser de concreto ciclopio o de concreto armado. Creo que en negro no se visualiza bien, ¿no? Entonces en amarillo, ahí está. Aquí tenemos, nos decía, para cubrir luces eh, de hasta 12 metros, ¿no? Vamos a poner ahí L igual a 12 metros. En mi experiencia, y para mí, y esta es una opinión muy personal, una opinión formada mía, de que esta tipología de puentes podríamos plantearlo incluso de hasta 15 metros, y al ser un puente tipo losa, en mi consideración, debería de ser planteado de una forma tal de que sea unido rígidamente con la subestructura. Es decir, en mi opinión, y esto es una opinión muy personal, nosotros no deberíamos de construir puentes simplemente apoyados con puentes tipo losa. En el sentido de que, hablando, por ejemplo, en términos de operación y mantenimiento, significa que aquí siempre vamos a tener un vacío, ¿no? Vamos a tener un vacío y en ese vacío deberíamos de colocar una junta, que en nuestro país es lo que más se deteriora. He recorrido yo casi todos los corredores viales en nuestro país y el problema que tenemos aquí prácticamente es generalizado y similar debe ocurrir en países vecinos. Para un puente de 12 metros, colocar juntas significa que en épocas de lluvia, el agua, como las juntas duran lo que dura la inauguración, o muchas veces esta tipología de puentes se construye en zonas en las cuales la vía no está pavimentada, sino esto de aquí vendría a ser una trocha, ¿no?
Se va a llamar una trocha carrozal. Trocha. Es una trocha carrozal. ¿Es con S o con Z? Disculpen. Carrozable. Muy bien. Eh, esta, no sé si llamarlo deficiencia, es decir, ya nace cojo, ¿no? Este puente, ¿no? Es decir, ya nace deficiente, ¿no? Es como mandar a la guerra a un soldado sin botas, de que este puente, por el hecho de no tener, o perdón, por el hecho de no ser continuo y ser, digamos, concebido de que sea un puente simplemente apoyado, repito, tiene que tener junta, y la junta dura lo que dura la inauguración. Es lo que más cambiamos en nuestro país. Según nuestro manual de puentes, si nosotros utilizamos la normativa ASHTO-LRFD y hacemos caso a los lineamientos establecidos, nuestro puente debe tener una vida útil de 75 años, pero eso es mentira, ¿no? Con relación a las juntas. Entonces, estas juntas muchas veces no duran ni siquiera 5 años. Incluso si estamos colocando una junta en una trocha carrozable, termina llenándose de barro allí por la acumulación de humedad, termina oxidándose muy rápidamente y generando, digamos, el colapso del elemento junta, no del puente, de la junta. Pero de alguna manera generan un proceso de degradación en el material. Y si no tenemos junta, o el mismo hecho de existir aquí junta, no necesariamente va a sellar completamente, ¿no? Es el agua ingresa por allí y muchas veces, producto de mi inspección, he tenido que reportar que las zonas alrededor de los neoprenos están llenos de barro, humedad, ¿sí? Entonces significa de que el neopreno también se va a degradar, ¿no? Esto de aquí empieza a degradarse. Y créanme, estar levantando con gatas estos elementos para hacer los cambios de neopreno es dificultoso, ¿no? Es decir, estos tipos de puentes, también sus neoprenos no duran 75 años, duran menos. Eso significa reemplazo del elemento. Vamos a poner aquí degradación del neopreno. Para un puente de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros, no deberíamos de hacer esto. Otra de las consideraciones es de que a nivel de subestructura, otra de las consideraciones es de que a nivel de subestructura, bueno, los dos elementos en términos de giros, bueno, son independientes, ¿no? Hay una discontinuidad entre la subestructura y la superestructura, y eso hace de que nuestros elementos de estribos estén trabajando como una especie de muro envoladizo, ¿no? Están sometidos a un empuje horizontal, están sometidos a efectos de empujes dinámicos, ¿no? Para la parte, digamos, sísmica. Y significa adicionalmente de que estos elementos deberían de cumplir aspectos de estabilidad a deslizamiento. Para cumplir características, por ejemplo, de estabilidad a deslizamiento, aspectos de deslizamiento, volteo y cargas transmitidas,
Significa que nosotros deberíamos de considerar, eh, digamos, una gran proporción de material, ¿no? Muchas veces necesitan de contrafuertes, etcétera, ¿sí? Es decir, hay una concepción de mayor cantidad de material. Ahora, si nosotros planteáramos esta tipología de puentes, aquí ya no puentes simplemente apoyados, estoy aquí, sino un puente pórtico para la misma luz. Aquí ya no vamos a tener juntas, sin junta, eh, sin neopreno. eh, la subestructura unido con la superestructura. Entonces, aquí prácticamente el diseño sísmico ya no aplica, prácticamente sería como una estructura enterrada, ¿no? Confinada por ambos lados. No aplica el diseño sísmico. En general, nosotros no hacemos diseño sísmico para puentes de un solo tramo, ambos son de un tramo, pero para los puentes simplemente apoyados, los estribos tienen que ser diseñados para garantizar aspectos de estabilidad interna, de deslizamiento, volteo y cargas transmitidas, y los mismos contemplan la, digamos, la verificación por sismo. Pero al ser un puente, digamos, ya parecido a alcantarilla, ¿no? Tendríamos el relleno en este lado, en el acceso izquierdo, relleno en el acceso derecho, y la rasante estaría aquí. Allí estaría la rasante. Este puente, al ser ampliamente rígido, es decir, este punto uno y el punto 2 transversalmente hablando, prácticamente está bien apuntalado, ¿no? Y lo otro es de que este elemento, bueno, pues el lecho del río, contemplando incluso la socavación, este será el lecho del río. Si hablamos de socavación, la socavación tendrá la siguiente característica. Bueno, finalmente aquí nosotros tendremos una profundidad de empotramiento, ¿no? Entonces, allí podríamos decir nosotros de que también el punto 3 y el punto 4 en ese sentido también está bien confinado, ¿no? Entonces, al ser un elemento rígido, por más verificación sísmica que hagan, no va a fallar, no se va a deslizar, no se va a voltear, y lo que tendríamos que hacer es la verificación directamente por cargas transmitidas. Vamos a hacer verificación por cargas transmitidas. Ventajas. Ventajas. Para mí sale más barato, ¿no? Tendríamos eh, se va a llamar optimización de material. Para esa misma luz, obviamente necesitamos menor peralte. Eso ya de cajón. Las dimensiones de la cimentación deberían de ser solamente optimizados de acuerdo a lo requerido, y aquí las dimensiones de la cimentación estaban definidos
con el fin de cumplir aspectos de cargas transmitidas, volteo. En cambio aquí no, solamente para verificar cargas transmitidas. Y si el suelo tuviera una muy buena capacidad de carga, podríamos incluso optimizar aún más las dimensiones de la cimentación. Optimización de material. Otras ventajas. eh, Vamos a menor inversión en trabajos de conservación, ¿no? O mantenimiento rutinario y periódico. Ahí está. Entonces, en conclusión, para puentes de luces menores, a no ser que sean de algún tipo, ¿ya cuándo deberíamos de plantear esta tipología ya de manera obligatoria, ¿no? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un cauce, el río viene de esta manera y el eje que nosotros hemos propuesto para nuestra vía viene de esta otra manera, entonces nuestro puente tendrá estas características, ¿no? Será esviajado. Y bueno, cuando el puente tenga un esviajamiento pronunciado, eh, en el sentido de que la distribución de los esfuerzos de alguna manera no sería simétrico a lo largo de la pantalla del estribo del muro, en este tipo de casos, a mayor desviajamiento ya conviene separar, ¿no? El tablero de la subestructura. En este tipo de casos, para puentes desviajados, sí deberíamos de plantear esta tipología de puente. Pero puentes con un esviajamiento pues, relativo, no tan pronunciado y rectos, deberíamos de construir en su tipología de porte. Ahora me pregunto yo, de por qué es que muchas veces cuando yo visito corredores viales y me encuentro con puentes de 6 metros, 7 metros, 8 metros construidos como puentes simplemente apoyados, debo entender, debo entender yo de que se construyen de esa manera y no como pórticos, eh, en el sentido de que muchas veces en las literaturas lo que más se aborda son puentes simplemente apoyados, tal vez porque su conceptualización y diseño de alguna manera aísla la subestructura, ¿no? Es mucho más fácil calcular un elemento simplemente apoyado, obtener momentos cortantes para diseñar puentes de tipología, digamos, pórtico. Deberíamos de considerar en el mismo diseño, tanto de la zapata, los muros y la losa, un único modelo, ¿no? Y yo quiero entender que es por eso. Es decir, más que por querer, digamos, hacer o construir una tipología en simplemente apoyado es por el desconocimiento técnico del ejercicio de diseñar un puente de tipología Porto. Conmigo, ustedes en la siguiente clase vamos a diseñar un puente de tipo pórtico, de una luz, digamos, menor, ¿no? 6 metros, 7 metros. O tal vez de un puente de dos tramos con luces pequeñas, ¿no? De 10 metros. Vamos a tomar como caso de ejemplo para que ustedes vean aspectos de diseño, ¿no? De modelamiento, de la subestructura, los muros y la superestructura. De un puente pórtico, sí, de un puente pórtico. Entonces, esto de aquí le voy a tomar un copy page. Vamos a borrar. A ver, antes creo que hay hasta 7 preguntas. Vamos a responder.
Cristian García, ingeniero de los PPT, bueno, creo que sí, ya respondí. Miguel Ángel Saavedra, yo vi en un caso donde los estribos y la losa, todo era uno solo, hasta la cimentación. Claro, es un puente pórtico. Cristian Puma, ¿cuál sería la solución frente a todos los puentes construidos? La solución frente a todos los puentes construidos, más que solución, sería hacer buenos trabajos de conservación. A ver, esto de aquí. Nosotros tenemos en nuestro país, vamos a borrar momentáneamente esto de aquí. Y todos los países vecinos también tienen guías similares. Aquí está. En nuestro país, nosotros tenemos trabajos o especificaciones para hacer conservación de puentes. Conservación de puentes y túneles. Ajá. Actividades de conservación de puentes. 438, 465. Si la pregunta suya es de qué podemos hacer para que se convierta en pórtico, nada. Nuestro, el desafío de la ingeniería más bien va por un tema de conservar el puente, por ejemplo, haciendo limpieza de puente, ¿no? Para que cuando venga la lluvia todo el barro no se meta por la junta. Si tenemos elementos de juntas dañadas, tendríamos que reemplazar juntas. A ver, limpieza de superficies, pintado de elementos de puentes, conservación de defensas, calzadura. Aquí, ¿no? Reemplazo de juntas de dilatación, 495. Reemplazo de juntas de dilatación. Aquí están todas las actividades a detalle, ¿no? De cómo se debería de reemplazar una junta. La unidad de pago. Dice, este trabajo consiste en la remoción de las juntas de dilatación que se encuentran sueltas o deterioradas y su reemplazo por una nueva o similar de tipo técnicamente mejorado con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de la superestructura del puente. Y bueno, a ver, solamente para darle una pequeña lectura. Consistirá de un perfil elastomérico preformado que se adhiere a los elementos estructurales mediante un adhesivo epóxico, pernos de anclaje u otro dispositivo de conexión. Se requiere de un perfil de neopreno especialmente diseñado para el sello de juntas de dilatación capaz de soportar ciclos térmicos y cargas dinámicas hasta un 100% de su tamaño normal. Bueno, hoy en día utilizamos perdón, juntas de tipo de material neopreno, elastoméricos. ¿Qué tenemos que hacer, ingeniero, para todos los puentes que tenemos construidos? Conservarlos, nada más, conservarlos. Si su junta está dañada, reemplazarlos. Y para los que usted sí tiene en su poder, es que cuando a usted le designen un trabajo de diseño de un puente, usted ya no estará diseñando para un puente de 10 metros un simplemente apoyado, ¿no? Usted estará pensando en un puente pórtico. Sí. Luis Rojas, ingeniero, ¿qué opina de la alternativa de alcantarillas de concreto armado con una o varias celdas en vez de puente losa? Eh, de hecho, esta solución de puente pórtico no reemplaza
a una alcantarilla, ¿sí? No reemplaza una alcantarilla. Es decir, es otro tipo de solución. Recuerde que aquí, al ser un puente propiamente dicho, nosotros tenemos que cumplir con lo que ayer mencionaban. Aquí tendremos establecido el NAME, aquí tendremos un gálibo que cumplir, un gálibo de cuánto, de 2,50 m les había dicho, ¿no? Un NAME. En cambio, si nosotros hablamos de alcantarilla, estaríamos hablando de elementos tanto al ingreso como a la salida. ¿Qué tipo de elementos? Por ejemplo, un cabezal de entrada, un cabezal de salida. Se tendría que estar planteando, por ejemplo, una losa inferior, ¿sí? Normalmente las alcantarillas los planteamos en zonas donde la altura de este muro es prácticamente muy pequeño y no queremos elevar mucho la rasante, ¿no? En esos casos es donde nosotros planteamos la construcción de alcantarillas, pero significa hacer trabajos mayores como cabezal de entrada, cabezal de salida, uñas de anclaje. Es otra obra de drenaje. Uno no reemplaza al otro, ¿no? Entonces, lo que el ingeniero tiene que detectar es qué tipo de elemento es el que mejor, digamos, se presta para una determinada topografía, para un determinado tipo de causa. Sí, entonces uno no reemplaza al otro. Y allá, más había por leer más preguntas. Eh, Ingeniero, disculpa, un ratito, vamos a... Ya, ahora sí, adelante. ahí respecto a la consulta de compañeros sobre las alcantarillas, si reemplaza o no la losa, eh, yo escuché el término de batería, o creo que cuando es batería se entiende que cuando ya el caudal es mayor y amerita hacer con mucho más ojos, ese término de batería, ¿no? Poner como cuatro, tres o cinco ojos, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, como usted dice, uno no reemplaza al otro, ¿no? Pero si veo desde el punto de vista económico y los dos tienen casi similares función, en este caso en asegurar el flujo del agua, ¿no? Por ese punto de vista, no sé, ¿cuál sería más desde el punto de vista económico? A eso creo que puede referirse el compañero. A ver, punto de vista económico. Ya. Vamos a verlo aquí en visto en perfil longitudinal. Punto. Por ahí sí. Es una misma carretera. Aquí tenemos un perfil. 2 kilómetros más adelante tenemos otra topografía. Y la pregunta de su compañero es, ¿cuándo plantear una cosa y cuándo otra, ¿no? Aquí podemos tener un puente. Para que sea un puente, la distancia entre las caras internas tenía que ser mayor o igual que 6 metros, ¿no? Si tuviéramos 12 metros, aquí su compañero lo que nos dice es lo siguiente.
Es que no podríamos compararlo para una misma solución ambos casos. La identificación, o sea, la mejor solución, más que más económica, debería de ser la mejor solución. La mejor solución viene de hacer una integración de la integración de todas las especialidades, desde los resultados. Es decir, para llegar a definir una alcantarilla de varios ojos, no lo hacemos nosotros, sino tenemos que ver los resultados de la especialidad de hidrología hidráulica, ¿no? Ellos requieren una luz hidráulica, una sección hidráulica. Entonces hay que revisar resultados de hidrología hidráulica. Aquí me interesa, por ejemplo, los resultados de la topografía, el perfil del terreno. Por ejemplo, en la segunda vista, ¿por qué no podría construir yo un puente? ¿Por qué no podría construir yo un puente aquí? Con base en lo que hemos visto ayer. Aquí se calculará el gálibo y recuerden, el gálibo para un puente es de 2,50 m, ¿sí? Entonces ya estoy quedándome sin gálibo y aquí, por el solo hecho de plantear un puente, ya tendría que elevar la rasante desde los accesos. Y supongan que están justo en una zona urbana, ¿no? Tendrían que tapar las casas que están cercanos al puente. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, es que alternativamente planteamos la, digamos, la proyección de alcantarillas de la cantidad de ojos que se requiera dependiendo de la sección hidráulica, ¿no? De la necesidad. Hay un caudal establecido con base en la hidrología y la sección hidráulica requerida con base en el modelamiento hidráulico. Entonces, viendo o integrando con los resultados de la topografía, la mejor solución aquí para no elevar mucho la rasante vendría a ser una alcantarilla, ¿no? Como tal. Pero eso significa que si yo hiciera, por ejemplo, una vista en perfil longitudinal, tendría lo siguiente, ¿no? Tendría aquí la vía, aquí tendría yo mi alcantarilla, arriba está la vía, y esto ya es visto en sección transversal. Aquí estará mi alero, mi cabezal. Pues recuerden que habrá socavación, entonces hay que calcular una uña de anclaje. Ese trabajo lo hace el especialista de hidrología hidráulica. Esto no tiene un puente, ¿no? En un puente no se hacen estas cosas. Esto es propio de una estructura de obra de drenaje y alcantarilla. ¿No? Aquí faltó dibujar la losa. Bueno, así, ¿no? Y el perfil del terreno en esa sección transversal más o menos será como sigue. ¿No? Tendremos una cota de ingreso, una cota de salida. La alcantarilla tendrá una ligera pendiente. Mm, Y bueno, estas uñas para evitar procesos de erosión. Sí. Entonces, la mejor solución para esta, digamos, topografía donde no vamos a elevar mucho la rasante vendría a ser una alcantarilla. Pero para una topografía semejante a lo que ustedes están viendo aquí, ya no aplicaría una alcantarilla. Planteamos la construcción de un puente como tal. Entonces, allí estaría prácticamente dado la opción de utilizar una u otra tipología, ¿no? A ver,
Oscar Cabrejos dice, ingeniero, el empuje dinámico no ocasiona, ¿qué dice? No lo ocasiona el agua y la fuerza no sería al contrario. ¿A qué empuje dinámico te refieres? Oscar, Ingeniero, buenas noches. sí. Me refiero al empuje que dinámico que ocasiona el agua, ¿no? Porque cuando se hace el diseño en el ETAX, uno tiene que ver en qué dirección va ese empuje. Y usted lo puso como que si el empuje lo ocasionara la Tierra, ¿no? Y no sería el contrario. Bueno, a ver, vamos a ver, creo que aquí hay un error bien grave de concepto. A ver, para ponerlo así en algo más simple, ¿eh? Estamos hablando de un... miren, esto es un tema de concepto básico. Hagan de cuenta que ni siquiera estamos hablando de puentes, sino de un muro embolado. Y fíjense usted que aquí no hay agua, ¿no? Lo que tenemos es relleno estructural en el espaldar del muro y obviamente tendremos un empuje activo, o sea, una presión lateral de tierras. Y cuando se presente el sismo, escuchen bien, ¿eh? Cuando se presente el sismo, que no estoy hablando yo de agua, cuando se presente el sismo, nosotros vamos a tener un empuje o presión, digamos, dinámica del suelo. ¿Sí? A eso hacía referencia yo cuando nosotros tenemos que verificar, cuando diseñamos estribos de puentes, eh, la estabilidad de deslizamiento, volteo, cargas transmitidas, incluyendo el aporte sísmico de este empuje dinámico. ¿Estamos? Ahora, para aterrizar la idea, usted puede hacer lo siguiente, cambiar aquí, y seguimos hablando de un muro, y aquí tendríamos el tablero, ¿no? En la viga del puente. Está. Sí, yo creo que con eso queda más claro, ¿no? Muy bien. A ver, seguimos leyendo. Ujú. Eh, César Puma, ingeniero, ¿cuál es la luz máximo en puentes pórticos recomendados? Bueno, ya dije 15. Ingeniero, y cuando se produzca un sismo, ¿quién absorbe el sismo? Porque el neopreno sirve para controlar esos movimientos o eh, el neopreno, la función del neopreno es transmitir las cargas de la superestructura a la subestructura, ¿sí? No es para absorber, o sea, su incursión o su implementación como elemento no es, no es para garantizar, digamos, digamos una función sísmica como tal, ¿no? Entonces, el neopreno nos garantizará, por ejemplo, un comportamiento de simplemente apoyado, ¿no? Tal vez en uno de los apoyos y en otro apoyo de fijo a través del empleo de dispositivos de control sísmico, ¿no? Topes sísmicos. Eh, Porque el neopreno sirve para controlar, bueno, ya dije que no sirve para controlar, ¿no? Un neopreno no controla digamos, la solicitación sísmica. Dice, ¿qué dice? Por él un elemento rígido repartiría esas cargas a los demás elementos.
Bueno, ya dije que la solicitación de sismo no estaría aplicando para una estructura confinada en ambos lados, ¿no? Eh, Hermes Vega 250, Miguel Ángel Saavedra, empuje activo se tiene, neopreno evita generar momentos en donde está ubicado, efectivamente, ¿no? Entonces, eh, las preguntas son casi de concepto extremadamente básico, ¿no? El neopreno, su única función es lo que acaba de precisar su compañero, ¿no? Es evitar, digamos, de considerar un giro, ¿no? Un momento como tal, ¿no? Básicamente estamos liberando allí el giro nada más, ¿sí? Eh, Estamos rompiendo de manera directa la continuidad que debería de tener, ¿no? Para mí, para puentes de menor luz, deberíamos más bien diseñar puentes de tipología aporticada. Eh, por eso es un error gravísimo de concepto a veces esto. Solamente para que, a modo de ejemplo, de hecho, si nosotros tomamos lectura, y eso que sea su tarea de toda la semana, investiguen de las ventajas de construir puentes integrales. ¿Qué es un puente integral? Un puente que está rígidamente unido a su superestructura. Y sobre esto, bibliografía en el mundo sobra cualquier cantidad. Inge, una Por- pregunta. un ratito, un ratito. Bueno, Aquí tenemos, por ejemplo, otra tipología de puente integral. El pilar es inclinado. Y aquí tenemos que está unido rígidamente al tablero, es decir, el acero del muro está atravesando directamente el tablero, es decir, están rígidamente unidos, como cuando nosotros construimos edificaciones. Construimos nuestros muros, columnas, y sobre ellos construimos los elementos de entrepiso, ¿no? Vigas, losa. Se entiende que en esos nudos generamos confinamiento, ¿no? A través de estribos, y obviamente el vaciado es continuo, ¿no? Y entiendo yo que nadie está pensando en el empleo de neoprenos encima de columnas o de muros para, como dicen ustedes, para que estos sean o controlen, digamos, el sismo como tal, ¿no? El neopreno prácticamente no controla ningún tipo de solicitación sísmica. No es su función. Su función prácticamente es la de transmitir las cargas de la superestructura a la subestructura de manera uniforme, ¿no? Como cuando nosotros recapeamos eh, briquetas de concreto antes de ensayar, por ejemplo, en una máquina uniaxial, ¿no? Un equipo uniaxial. Adelante, ahora sí puede hacer su consulta. ya, ya, yo iba a decir que la investigación del puente integral es prácticamente lo que es el concepto o prácticamente sería una evaluación así de ahí que cálculo de flexión y de resistencia, o es solo el concepto. No entendí su pregunta. A ver, nuevamente, por favor. Ya. Es que usted dijo que hagamos una investigación de puente integral, ¿sí o no? Ya, en Sí, lo que yo, en el sentido de las ventajas de tener puentes integrales. ya solo eso. Y otra cosa, ese, ese diseño de puente que enseñó último, ese, ese también se considera puente integral, ¿sí o no? Los puentes que, repito, los puentes que unen
rígidamente en la subestructura con la superestructura son puentes integrales. Sí, son continuos, ¿no? Tienen una continuidad. Eh, Piensen en edificaciones. La cimentación está unido al pilar o a la columna o al muro, y este elemento columna, muro, están unidos rígidamente en los nudos con las vigas, y obviamente las vigas, la losa y las columnas también están rígidamente unidas, ¿sí? Es una única estructura, es un continuo, están íntegros, a eso se le llaman puentes integrales. Por ejemplo, este es un puente simple, que no es integral, ¿no? Aquí vemos un elemento apoyado encima del otro por contacto, ¿sí? Esto es en un puente viga T, por ejemplo, ¿no? Este vendría a ser un puente integral, ¿no? Un pilar atravesando todo el tablero y unido rígidamente a él. Bueno, hay más ejemplos, ¿no? Creo que hay una última consulta. Bueno, seguimos avanzando, que ya nos hemos atrasado. Es una consulta. Sí, adelante. En este puente losa, ingeniero, ¿el neopreno son puntuales o en forma longitudinal se pone a lo largo de toda la losa? Ah, ya, puntuales. En ciertos puntos podríamos poner. Ya, puente losa. Ahora sí, aquí. Tenemos aquí otra tipología de puentes de vigas T. Bueno, he hecho bastante énfasis hasta aquí, hasta los puentes tipo losa. Recuerden que este es un primer curso de nuestro diplomado y hemos visto aspectos básicos, importantísimos, con relación a puentes y las tipologías. Bueno, solamente para... Igual yo les voy a compartir toda la presentación para que lo puedan repasar, pero a partir de aquí son temas ya que involucran tal vez a criterios de diseño que nosotros vamos a verlo más adelante. Muy bien, puentes de vigas T. A ver, creo que hay una última. Puente de vigas T. Dice, se proyectan en concreto reforzado o concreto preesforzado. En nuestro país se plantean de una sola luz o continuo, dice, para cubrir luces entre 12 y 30, exagerando ya hasta 35 metros, ¿no? Entonces, por eso es que inicialmente yo les dije puentes de viga T, de concreto armado, más o menos estaban en luces de entre, no sé, pues de 15 metros hasta 20 metros, y a partir de allí, en concreto preesforzado, para luces entre, bueno, entre 25 metros y 35 metros. Ya eso como máximo, ¿no? Eh, si ustedes encuentran un puente de concreto armado de 25 metros, ya podrían estar pensando en que es un diseño de alguna manera mal concebido, no desde el punto de vista tal vez de resistencia, pero sí desde un punto de vista de criterio básico estructural, en el siguiente sentido. No estoy diciendo de que los puentes construidos, por ejemplo, en concreto armado de 30 metros o 25 metros se vayan a caer o vayan a colapsar. Lo que yo estoy queriendo decir es de que en términos, digamos, técnicos, están mal concebidos bajo el siguiente criterio. Una estructura bien diseñada, una estructura bien diseñada puede ser un puente, cualquier otra tipología.
pero nosotros estamos viendo un puente. Una estructura de puente está diseñada para soportar cargas de componentes, digamos, estructurales, no estructurales, es decir, de cargas permanentes, ¿no? De cargas permanentes y de cargas transitorias. En resumen, entre las más importantes diríamos peso propio y carga vehicular, ¿no? Carga vehicular. Entonces, para un puente de 20 metros en concreto armado, para un puente de 20 metros en concreto armado, ya estaríamos hablando más o menos de que la estructura del puente, producto de nuestro análisis estructural, ¿no? Supongan un puente simplemente apoyado, hemos hecho nuestro cálculo de momento flector debido a las cargas permanentes y hemos obtenido un momento flector debido a la carga transitoria. Básicamente y predimensionamos y diseñamos con base en la flexión este tipo de puentes de viga losa. Obviamente tenemos que verificar y diseñar también aspectos de corte, de flexiones, etcétera, pero definir el espesor o el peralte de este tipo de puentes normalmente está más asociado a la parte flexión. Estas cargas permanentes van a representar para un puente de 20 metros alrededor, por ejemplo, ya tal vez de un 55% de la capacidad del puente, ¿no? O sea, el puente va a estar destinado a resistir 55% de cargas permanentes y 45% de transitorios. Bueno, aquí mejoraremos, ¿no? Tal vez aquí estemos en 50-50. Cuando estemos hablando, y vamos a ponerlo con un color más resaltante, amarillo, ¿ver? Cuando estemos hablando de un puente de concreto armado de 25 metros en concreto armado, ya estaríamos hablando tal vez de 65% o cercano a 70% y las cargas transitorias estarían representando un 35%. ¿Qué quiere decir esto? De que el peralte del puente, el elemento, la sección de concreto como tal, la cantidad de acero que tenemos que colocar, prácticamente está más destinado a sobrevivir por su peso propio que servir para permitir, digamos, el paso de vehículos. Sí, entonces una estructura o un puente que esté de alguna manera bien conceptualizado y en ese sentido van estos criterios de dimensionamiento y la mejor opción a utilizar, ¿no? Una determinada luz y tipología de puente está enfocada básicamente en tratar de compensar estas cargas, ¿no? Es decir, un puente técnicamente me debería de servir en términos así, digamos, totales, de casi la mitad de su capacidad debe de permitirnos cubrir cargas permanentes y la otra mitad debería permitirnos cubrir cargas transitorias. Entonces, si ustedes aprecian un puente de 30 metros en concreto armado, tú ya estaría yendo tal vez contra la regla ya, ¿no? 75, 25. Se puede construir, pero toda la cantidad del acero de refuerzo, los estribos, todo tipo de detallamientos, tiene que ser prácticamente destinados en su mayoría a autosoportarse, ¿no? Y solo una pequeña porción de su capacidad estará conferida a resistir las cargas transitorias, ¿sí? El puente no se puede caer, pero está mal conceptualizado. Una estructura debería de cargar o debería de estar diseñado para soportar un 50% las cargas permanentes y otra mitad para cargas transitorias, ¿no?
Ese debería de ser el concepto. Entonces, por eso es que para 25 metros y 30 metros, lo que nosotros hacemos es optimizar el peralte a través de la incursión de elementos de tensado, ¿sí? Elementos de tensado. Disminuimos el peralte, bajamos nuevamente el aporte del peso propio. Obviamente, a mayor luz, la flexión tiende a ganar también debido a las cargas vehiculares, y aquí volveremos a estar en este rango, ¿no? Y estoy hablando en términos aproximados, ¿no? Para 25, 30 metros, ya tendríamos que estar pensando en incursionar en el empleo de elementos de cables de baja relajación. Allí está, ¿no? 50%. Este vendría a ser para nosotros tal vez el diseño más óptimo, ¿no? De verificar qué porcentaje del momento último me representa a cargas permanentes y qué porcentaje a cargas transitorias. Entonces, puentes de concreto armado, bueno, hasta 20 metros, no más, ¿sí? Y no más. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Una última, si ustedes están, como decía, una última pepita, si ustedes están haciendo trabajos de inspección de puentes de concreto armado y se encuentran con esta tipología de puentes de viga losa, alguien dirá, ¿no? Ingeniero, ¿cómo yo sé que este puente de 25 metros que estoy apreciando es o no es de concreto preesforzado? Esa podría ser una pregunta válida, ¿no? ¿Cómo yo sé que internamente este tiene o no tiene cables, ¿no? O un cable de preesfuerzo internamente, ¿no? Sí. Obviamente, como nosotros no tenemos ojos ultravioleta, los puentes de concreto preesforzado tienen una particularidad, bueno, en tipologías de vigas T, normalmente estos puentes, en una gran parte del tramo, O el pres- macizado también puede ser. eh, perdón, En los estribos hay una parte que se maciza. Creo que también por eso se puede dar cuenta. en los estribos O no, sea, porque los en anclajes los diafragmas. terminan En los diafragmas. en los diafragmas. Ahí se maciza, ¿no? En- mm, Como está enterrado por la parte de atrás, usted no podría ver el espesor, por ejemplo, del diafragma, ¿no? Ah, Entonces, claro. eh, aquí, normalmente, en esta tipología de puentes, tenemos la sección de la viga constante hasta un cierto nivel. Esto de aquí. Sí. Y después de, digamos, ya llegando hacia la zona de los extremos, que vendría a ser zona del anclaje, estos de aquí tienden a ensancharse, ¿no? De esta manera, ¿no? Aquí están. Entonces, cuando ustedes vean estas características, cuando ustedes vean estas características, a simple inspección, será un puente de concreto preesforzado. Y si es completamente recto, será un puente de concreto armado. Y ambos de tipología viga T. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Bueno, creo que hay cuatro preguntas. A eso se sumaría que se vuelvan antieconómicas, efectivamente, Edwin. Miguel Ángel dice, por el macizado se Sánchez. Bueno, ya creo que no hay más consultas. Allí nos vamos a quedar por hoy, y la próxima semana vamos a hablar
de predimensionamiento y diseño de un puente aporticado, ¿sí? De una luz, digamos, corta, pero vamos a abordar el diseño de un puente aporticado. Muy bien, entonces, que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego con todos y chao, chao. Un abrazo.